Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Programa de estreno todos los viernes a las 8 de la noche por YouTube. Y bueno, aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada programa te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. Hoy conversaremos sobre el cuerpo y sus síntomas. Un acercamiento a los fenómenos psicosomáticos. ¿Habían escuchado esta palabra? ¿No? Más adelante hablaremos de qué significa, cuál es el origen de la palabra psicosomático. Pero mientras tanto, el cuerpo nos habla. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice cosas y se expresa a través de síntomas físicos. Ya lo decía Freud, ¿no? Pensando en Freud como el padre del psicoanálisis, donde el cuerpo se toma prestado, incluso tiene como nombre solicitud de órgano, al que una enfermedad se active, se ponga de manifiesto cuando internamente hablando, emocionalmente, afectivamente, hay un monto de malestar, de angustia, de enojo, de algún tema afectivo que desbordó la posibilidad de trámite, ¿no? Entonces el cuerpo se toma como prestado cuando un impacto afectivo se nos desparramó, ¿no? Pero ¿qué tan común es que uno se pregunte respecto a quién le habla este cuerpo, este síntoma físico? ¿Qué dice? ¿Cómo escuchamos al cuerpo que enferma? Porque la enfermedad psicosomática es un territorio donde lo físico y lo psíquico se entrelazan de una forma que a veces parece enigma, ¿no? Que a veces la manera en que esta influencia se da a veces no es muy clara. Incluso pone, me parece, en jaque muchas veces las lecturas analíticas a los laboratorios, a la anamnesis médica, ¿no? De repente hay enfermedades que desde la medicina tradicional alópata, ¿no? No se pueden explicar, o sea, ¿por qué enfermó? ¿Por qué se curó? ¿No? Ahora me hicieron pensar en algo muy, muy particular. Estaba viendo la serie de El cuento de la criada, ¿no? Esta serie donde habla de la subrogación de vientres, pero además en medio de una situación de dominio, de sometimiento, de cuestiones políticas. Digo, está muy buena, pero justo me hicieron pensar en que el lugar donde a veces uno tiene la posibilidad de mirar cómo las emociones impactan el cuerpo es a través de los bebés. ¿Quién no ha estado
en contacto con un bebé y ha notado cómo la separación con sus figuras cercanas, con su mamá, con su papá, con sus abuelos, con su nana, con quien es la principal cuidadora o cuidador, cuando hay una separación los bebés se enferman? Les da fiebre, les da vómito, les da diarrea. Los bebés no tenemos bueno, porque todos fuimos bebés, ¿no? Aunque no nos acordemos o no tengamos memorias conscientes de ello, todos fuimos bebés. Y en condición de bebé, uno no tiene la capacidad de procesar afectos o montos de afecto ante las separaciones. O sea, al ser una mente tan rudimentaria, tan primitiva, pues un bebé no puede pensar, mi mamá, mi papá, mi nana, la persona a la que yo más amo y me hace sentir seguro, va a regresar al rato, yo voy a estar bien. No, la realidad es que el cuerpo del bebé se activa en una sensación ante una sensación, de desamparo, de peligro, de que algo malísimo me va a pasar. ¿No? ¿Será que me voy a quedar solito? Ya no siento ese calorcito, ya no siento esa tranquilidad, ¿no? Cuando uno es bebé, el lenguaje verbal, el olor, el tacto, ¿no? Ya les decía en el primer programa que uno conoce el mundo a través de su cuerpo. Entonces, cuando uno siente la lejanía de la persona que más ama, pues imagínense, uno experimenta ansiedades, angustias de muerte. O sea, yo me voy a morir si estoy aquí solito y la persona que más amo y que me cuida y que me alimenta no está. Y los bebés se enferman. Y entonces justo en este capítulo que les hablo del cuento de la criada, lo que sucedía en esta serie es que había una escena donde las criadas, que son las mujeres que tienen hijos para personas con una mayor jerarquía o un mayor rango, que son infértiles, pues tienen al bebé, no pasan los 9 meses, dan a luz, nace el bebé, ellas no. El gobierno las obliga a entregar a esos bebés a la mujer de mayor jerarquía para que sea la madre, ¿no? Entregan al bebé, la bebé, porque es una bebé, se queda con la mamá, digámoslo, política, adoptiva, se queda con la mamá y un día la bebé empieza a enfermar, ¿no? Mandan a traer hasta al mejor pediatra especialista en bebés recién nacidos, no sé qué, para que la revise y pueda ayudarla. Y entonces esta mujer, ¿no? Que además es un capítulo bastante interesante de la serie, porque es una serie donde el lugar de la mujer está totalmente devaluado, cosificado, utilitario al hecho de tener hijos, ¿no? Véanla, se las recomiendo mucho. Bueno, el punto es que traen a la mejor pediatra del mundo, para que alivie a la bebé que se había enfermado, y entonces la bebé que se había enfermado es pues llevada a hacer una serie de laboratorios, de estudios, etcétera, y entonces la pediatra le entregan todos los resultados y lo que dice es que ya no puede hacer nada, que ya el médico que le estaba tratando había hecho por la bebé todo lo que era necesario, ¿no? O sea, que no había nada que hacer, que lo único que podían hacer en ese momento por la bebé era entregarla a sus padres, se referían a los adoptivos y a la mamá biológica, pues a la mamá que dio a luz a la bebé, para hacerle lo más amable el tiempo que le quedara. Bueno, para no seguirles haciendo el cuento largo, los papás adoptivos le entregan la hija a la mamá biológica le empieza a cantar,
le empieza a abrazar, le empieza a decir cuánto la ama, porque además la mamá biológica, si hubiese sido por ella, efectivamente, no hubiera entregado a su bebé, para nada. Al contrario, ella hubiera preferido quedarse con su hija. Entonces, la mamá biológica empieza a hablarle de cuánto la ama, cuánto le extraña, cómo la necesita. Empieza a cantar una canción que cuando acababa de nacer le cantaba. Empieza a tocar su cuerpo, ¿no? Y al final lo que pasa es que ella se queda dormida con la bebé pegadita a su cuerpo, ¿no? Con este calor materno, al regazo, a los senos, ¿no? Abrazando a la bebé. Y lo que sucede es que se quedan dormidas toda la noche, ¿no? Como cuerpo con cuerpo. Y entonces lo que sucede es que la bebé parecería que sin razón aparente, pues se recupera, ¿no? Lo que sucede es que la bebé, al contacto con la mamá biológica, ella recupera la salud, ¿no? Entonces, tomo este ejemplo justamente para poner de relieve la sensibilidad que como seres humanos, desde que nacemos, y yo me atrevería a decir desde antes de nacer, mientras que nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, tenemos justo a la cercanía, pero sobre todo a que nuestro cuerpo tramite situaciones emocionales o afectivas que nos sobrepasan, que nos hacen sentir muy amenazados, porque además científicamente se ha comprobado cómo a través del cuerpo las emociones también pueden ser representadas. Entonces, por eso de ahí también el tratamiento médico multidisciplinario, ¿no? Tampoco es raro encontrarnos con alguien que ante la pérdida de un ser querido, posterior a ello pueda enfermarse gravemente e incluso de muerte. Esto generalmente se da, no es una regla, insisto siempre que desde la visión psicoanalítica es individualizado, ¿no? Pero no es raro que de repente nos encontremos a, no sé, una pareja de 20, 30 años viviendo juntos, donde se pierde a la pareja por cuestiones de enfermedad, un accidente, algo súbito, y la pareja que queda, ¿no? Pues se enferma gravemente, insisto, con riesgos de muerte. El cáncer se ha visto también muy asociado a las pérdidas, a los duelos. No es raro que cuando alguien con una pérdida de pareja en cuestiones de hombre-mujer, a las mujeres se les mande a hacer, en su caso, pues exámenes regulares con ginecología para ver que no vayan a pescar por ahí algún tipo de cáncer de matriz, de seno, ante las pérdidas tan intensas de la pareja. En los hombres también, cuando es una pareja homosexual, ¿no? También se ha llevado a que el estudio, se hagan estudios o seguimientos de laboratorio, porque ante la pérdida de relaciones de pareja tan importantes, el cuerpo enferma, el cuerpo nos habla respecto a eso que estamos perdiendo. Y también es normal escuchar, o sea, me enfermé de puro coraje, me enfermé de susto, ¿no? Las frases que utilizamos en la cotidianidad, pues también nos hablan de todo esto, ¿no?
¿No les ha pasado que por ahí antes de presentar a lo mejor una entrevista o un examen, que por ahí resulta como muy importante o muy significativo, alguien le da algún tema con el estómago, vómito, diarrea, ¿no? El cuerpo nos habla. La gastritis, la colitis son enfermedades que también tienen un componente importante afectivo. A lo mejor también les ha tocado escuchar o vivirlo, ¿no? De repente uno llega al médico con temas de gastritis, colitis, y el médico dice, anda muy estresado, bájele al estrés, ¿no? Pero el estrés es como esa bola de pelos de gato, que es un montón de cosas, ¿no? Puede ser la presión por el trabajo, la familia, la pareja, las situaciones financieras, un montón de situaciones que se pueden juntar. Y todo eso puede ser tramitado a través del cuerpo. Y digo tramitado poniéndolo entre comillas, porque al final es algo que al no poderse tramitar, pues el cuerpo empieza a buscar una manera de poder desembarazarse de ese afecto tan intenso. Por eso es tan importante poder poner en palabras las cuestiones del mundo afectivo, del mundo interno, que pues nos aquejan, nos duelen, nos inquietan, nos angustian, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Porque además eso es importante. Cuando el cuerpo se toma de prestado, a veces uno no se ha dado cuenta qué tan impactado está por la situación que acaba de vivir. Entonces, si partimos del hecho donde no todas las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, que aparentemente no tienen una causa médica o biológica, no son psicosomáticas, ¿no? Son como otro tipo de enfermedades que obedecen más a la conversión, como les decía, a la solicitud de órgano. No todo es psicosomático, porque cuando es psicosomático es porque en realidad no hay un registro. De verdad, incluso es hasta difícil hacer una conexión entre la enfermedad física y una vivencia emocional. Pero partamos de comprender de dónde viene el término psicosomático. Y vamos dándole luz a todo este concepto de psicosomático, que además me parece que hoy en día es tomado de manera muy importante a la hora de hacer un diagnóstico médico. A lo mejor antes no era tan considerado, hoy en día me parece que lo afectivo, que lo emocional, que los componentes psicológicos son más considerados que en otras épocas. Y bueno, el término psicosomático proviene del vocablo griego psique, que significa alma, y soma, que significa cuerpo, y se refiere a aquellas manifestaciones físicas que no se explican, como les decía, adecuadamente por una causa médica objetiva, pero que parecen estar vinculadas a procesos psicológicos o emocionales. Todas estas enfermedades o afecciones desafían los modelos biomédicos, que tienden a excluir lo subjetivo, o sea, todo lo que conforma nuestra identidad, nuestras emociones, nuestra manera de ver y de vivir el mundo, del diagnóstico clínico. Y bueno, aquí podemos incluir desde la hipertensión, así la más esencial, porque hay grados de hipertensión y hay como ciertas patologías muy puntuales, incluso dentro del diagnóstico de la hipertensión, el asma, ciertas enfermedades dermatológicas como el eczema o la psoriasis. Ya les decía hace un rato, a veces en los bebés es donde más podemos mirar todo este tipo de enfermedades psicosomáticas. Los trastornos inmunológicos,
¿no? El hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, con las enfermedades dermatológicas, me hicieron pensar en cómo a veces a los bebés les salen este tipo, decía mi abuela, ¿no? Como de sarpullido, como de granitos, o sea, ¿por qué a los bebés, no? Y es justamente porque todavía no hay un aparato para pensar lo que a uno le sucede. Pero bueno, lo psicosomático constituye un campo bastante amplio y a veces me parece que también habría que decirlo, muchas veces medicalizado en exceso, ¿no? O sea, me parece que en muchas ocasiones habría que hacer una integración de diagnóstico para poder pensar justamente en qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Incluso creo que a veces también temas como la obesidad, que son abordados solo desde el tema calórico y nutrimental, tienen componentes altamente afectivos y psicológicos, ¿no? Biopsicosociales totalmente, porque la bioquímica también juega, pero también todo lo social, todo lo familiar que esa persona pudo haber vivido, ¿no? Y bueno, sin embargo, aquí insisto en puntualizar, de repente me parece que esa es la diferenciación que hay que tener bien presente, que no todas las enfermedades de origen incierto pueden considerarse psicosomáticas, ¿no? Desde el psicoanálisis, que es lo que nos convoca en cada uno de estos programas, no se trata simplemente de establecer un vínculo causal, o sea, esto causó esto entre la mente y el cuerpo, o sea, me enojé y me enfermé, o me puse triste y me dio gripa, sino de entender cómo el cuerpo se constituye como un lugar donde se representa todo eso que vivimos. El herpes zóster, que también afecta el sistema nervioso, también tiene un gran componente psicoemocional, psicosomático en este caso. Y muchas veces de repente pues las personas llegan a la clínica, a la guardia, al centro de salud, y con lo que se encuentra uno es que hay un virus, que es el de la varicela, etcétera, pero la realidad es que hay situaciones alrededor que en ese medio donde la persona que lo vive o que lo padece, le están haciendo sentir muy amenazada, muy alerta, en peligro todo el tiempo. El herpes zóster me parece que más allá de que toda enfermedad psicosomática sí necesita ser valorada y atendida desde la parte médica, porque insisto, una cosa es la sobremedicación y otra cosa es si hay síntomas que están amenazando la calidad de vida o la vida misma, pues claro que tienen que ser atendidos, pero no hay que quitar el peso de lo psicológico, de lo afectivo, porque les digo, en casos de herpes zóster de repente se vive en un medio que se siente como muy hostil. Y a veces, acordémonos que la realidad interna es una y la realidad externa es otra. Una cosa es lo que hay afuera y otra cosa es cómo yo lo vivo. Y alguien con herpes zóster puede ser que vive en un lugar medianamente funcional, trabaje en un lugar medianamente funcional, pero por estructura de personalidad y la manera en que vive el mundo, se sienta profundamente amenazada, agredida, violentada, y que desarrolle el herpes zóster. Obviamente se conjuntan varias vulnerabilidades, entre ellas el sistema inmune que se ve debilitado, pero también la manera en que vive el ambiente donde está. Por eso es que el psicoanálisis habla mucho de la diferencia del mundo externo
y el mundo interno. Porque una cosa es lo que está fuera y otra cosa es cómo lo vivimos. Uno puede estar en un ambiente por ahí demasiado hostil, poder lidiar con ello y no precisamente te vas a sentir amenazado. Por eso creo que hay que tener bien presente quién es uno, conocerse, ser consciente de cómo vive la relación con los otros, cuál es la historia que estamos repitiendo desde que somos pequeños, ¿no? Y en ese sentido poder mirar cómo este conjunto de fenómenos pues también impactan en nuestra salud. Pero bueno, antes de continuar, quiero darles la bienvenida. Seguramente ya desde el intro se habrán dado cuenta que hoy en día las transmisiones del programa se llevan únicamente por YouTube. Incluso desde la semana pasada, tanto el programa 8 que habla de por qué repetimos lo que repetimos, ¿no? Esta compulsión a la repetición que tenemos como seres humanos y que es un poco como lo que les decía hace ratito, nuestra historia como niños se repite en nuestra historia como adultos, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Y entonces que es el 9º programa ya que habla de enfermedades psicosomáticas, sería nuestro segundo programa de estreno ya por el canal de YouTube. La verdad es que estoy súper agradecida con todos ustedes que me han acompañado en este viaje, que me han permitido compartirles un poquito de mi experiencia haciendo psicoanálisis, que me han llevado a pensar o a cuestionarme cosas a través de sus preguntas. Eso lo valoro muchísimo. Entonces, pues no me resta más que seguirlos invitando a que participen en el canal de YouTube, pues sintonizándonos todos los viernes a las 8 de la noche. Y bueno, el plus de estar en YouTube es que si uno no puede estar a las 8 de la noche, pues cualquier otro día puedes llegar, poner el programa y poder escucharlo, ¿no? Y repetirlo las veces que uno lo necesite, porque me ha pasado, ¿no? Con temas que a mí me interesan o con programas o páginas que sigo, de repente uno dice, híjole, qué ganas de volver a escuchar esto, de regresarlo, ¿no? Porque hay cosas que nos parecen interesantes, que nos trascienden, que nos llevan a reflexionar y a pensar, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el objetivo, pues se va logrando, ¿no? Gracias a su interés y a su posibilidad de ponernos a pensar, de pensarnos más allá de lo superficial, de esta capa, ¿no? Primera como seres humanos, que es cómo me quito el malestar de encima. Bueno, para eso también hay un montón de alternativas. Mi invitación siempre es a ir más allá. ¿Cómo quito el malestar o cómo le hago frente al malestar? Porque para ser precisos y para no brindar falsas expectativas, la realidad es que el malestar nunca se va a ir de nuestra vida. En medida que uno se conoce, se reconoce, se conecta con las necesidades que uno tiene, uno puede crear espacios en la vida, en la pareja, en la familia, en el trabajo, que resulten más amables, pero no por eso van a estar libres de malestares, ¿no? Incluso ahora me hacían pensar justo en un libro que Freud tiene, y voy a Freud porque pues al final del día es el papá del psicoanálisis, es el creador, ¿no? Pero creo que decía algo importante: siempre va a haber malestar en la cultura y en todo lo que hagamos. Así se llama el texto que escribió y está en una de sus obras. El malestar en la cultura es inherente a que existamos, pero en medida que vamos generando recursos de reconocimiento y de posibilidades de hacerle frente, pues por ahí uno va teniendo una vida más llevadera, más decorosa, ¿no? Menos perjudicial, porque a veces pues el enemigo nos vive en casa.
Entonces, pues ese es el objetivo de crear toda esta serie de programas. Insisto en mi agradecimiento con ustedes. Y bueno, por ahí de esta primera temporada que tengo pensada justo en audio, la siguiente viene ya con video. Va a tener el mismo formato, pero por ahí vienen sorpresas. Entonces los sigo invitando a seguir el canal de YouTube. Por ahí también les comparto de mi participación en Ser Humano Televisión. Ahora ya es todas las semanas. Estoy tratando de llevar pues temas interesantes junto con el doctor Halgan Eshananda respecto a salud mental, ¿no? O a temas de interés afectivo, ¿no? Así que sintonícenos ahí en Proyecto Radio todos los miércoles a las 10 de la mañana. También los invito a mi canal de TikTok. Hago recortes de estas participaciones en el programa respecto a temas de pareja, ¿no? Por ejemplo, el último fue acerca de celos, hipergamia. Ahora no tengo otro tema a la mano, pero me parece que pueden encontrar cosas interesantes. También los recortes creo que están Sí están. Algunos están en YouTube, así que bueno, pues los invito a echarles una miradita. Y bueno, pues sigamos con este tema tan interesante respecto a las enfermedades psicosomáticas. Por ahí traigo un par de preguntitas que también me interesa dar voz el día de hoy. Entonces yo creo que las estaré abordando como al final del programa de hoy. Y bueno, continuando con el tema de lo psicosomático o de las enfermedades psicosomáticas, me parece importante retomar la idea de que el cuerpo nos habla. Y ojo, el cuerpo no nos miente. Él nos habla en un idioma que quizá de primera instancia no podemos entender. Pero tengamos presente algo. Y seguro les ha pasado o le ha pasado a alguien cercano, y es que cuando alguien enferma y aparentemente, biológicamente hablando, anatómicamente hablando, no hay una razón que cause dicha enfermedad, no significa que lo estemos imaginando o que no sea real. El dolor es real. Los síntomas físicos son reales, pero la causa justamente es la que está en el orden de lo emocional. Por eso el cuerpo habla en un idioma que no estamos entendiendo de primer momento, y para eso el dispositivo analítico tiene herramientas buenísimas como la asociación libre, la escucha activa, la posibilidad de hablar y de crear entretejidos que permitan la comprensión de la enfermedad que tenemos en las manos, porque el cuerpo y la mente pues siempre están conectados. Y entonces cuando alguien llega a consulta con un cuerpo que enfermó y que no sabemos qué quiere decir, o que al menos no puede decirlo con palabras, tenemos que considerar que el cuerpo no es solo un conjunto ahí de órganos, carne y hueso, sino que el cuerpo también es un espacio lleno de historias, de deseos, de miedos, de experiencias, y que es un cuerpo hablado por todo ello, como lo que les decía en un principio del programa, la bebé de esta protagonista de la serie, que ella ya traía en su pequeño cuerpecito una historia de separaciones, de violencia, de decisiones en las que ya no podía intervenir y vive de manera pasiva, ¿no? Y entonces lo que uno no puede decir, lo actúa.
Y entonces fíjense cómo esta bebé no podía pedir que la llevaran de vuelta con su mamá, pero a través de la enfermedad ella fue llevada a ella. Y entonces ella termina actuando angustias de muerte, separaciones de muerte, como las que sentimos cuando somos bebés, porque en realidad su pequeña mente, como les decía, no lo puede tramitar y entonces lo sufre a través de su cuerpo. Y cuando no encontramos las palabras o los recursos para comunicar cuánto nos duele algo, el cuerpo lo va a expresar en este dolor físico, en las enfermedades sin causa médica clara o síntomas que aparentemente para la medicina pues no tienen sentido, saben que no están como dentro de un conjunto, son como síntomas muy atípicos, que no están como dentro del espectro de ninguna enfermedad y entonces no hay un sentido o un tratamiento que seguir, ¿no? Y entonces pues no sabemos qué tiene, o sea, sí estamos viendo que la pasa mal, pero no sabemos qué le pasa. Y ese es el idioma del cuerpo, ese idioma que no estamos entendiendo o que no es de tan fácil acceso, porque tampoco es que uno llegue a hacer psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis y entonces uno llega y le platica al terapeuta y entonces ya, rápidamente tenemos la conclusión de qué es lo que el cuerpo nos dice. Es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Que lleva escucha, que lleva construcción. Y entonces hay que diferenciar, en eso voy a hacer mucho hincapié, que hay algunos síntomas que son psicosomáticos y que son mensajes cifrados. Por ejemplo, uno puede estar en medio de un conflicto y se desmaya y sufre un desmayo como una forma de escapar de algo insoportable. A eso Freud puntualmente lo llamaba histeria y son síntomas que tienen sentido simbólico. O sea, yo estaba en medio de una reunión donde tocaba que hablara de algo que me inquieta mucho o ante lo que no me sentía tan preparado o preparada y entonces como que me desconecto, como que es algo que no puedo sostener y escapo a través del desmayo. Se puede leer, pero hay otros síntomas psicosomáticos en esencia y en su nacimiento que parece que no tienen sentido, que son así como más crudos, digamos. Y el cuerpo se enferma de maneras como úlceras, problemas en la piel, dolores fuertísimos, pero uno dice, ¿por qué? Parece que esto no tiene ningún sentido, o sea, fue así, ¡pum!, apareció como por generación espontánea, ni virus, ni bacterias, ni accidentes, ni lesiones, y parece que algo te pasó, ¿no? Ahí no hay una conexión con algo. Y entonces, desde el psicoanálisis, se distinguen estas dos cosas. Y entonces hay síntomas que pueden ser interpretados, ligados a una situación en particular, justo como lo del desmayo, y otros que no tienen un sentido fácil de encontrar. Imaginemos que tenemos un balde para juntar agua y el agua es el equivalente a nuestras emociones, ¿no? Y si el balde estuviera agujereado o es muy chiquito, pues el agua se va a desbordar. En este caso, en las enfermedades psicosomáticas, las emociones desbordan el cuerpo o se desbordan en el cuerpo. Esto pasa porque hay muchas condiciones en la estructura de los seres humanos
que nos llevan a quedarnos atrapados, a veces como en una manera de pensar muy concreta, muy idealizada, o algo sumamente operatorio y funcional, donde uno no tiene la posibilidad de representar, pensar, soñar o fantasear las cosas que nos suceden. Yo les decía hace un rato, como que uno ni cacha cuánto una situación nos terminó por impactar. Y entonces uno puede hablar muy concretamente de hechos, pero no de sus emociones. Y entonces nos cuesta mucho trabajo pensar en el mundo interno, en lo que está ocurriendo con nuestros afectos, nuestros vínculos, las personas que queremos, las cosas que nos rodean o cada uno de los flancos de nuestra vida. Y entonces digamos que el cuerpo hace el trabajo que la mente no está pudiendo hacer. Por eso, muchas ocasiones también se piensa que nadie nace con un cuerpo psicosomático. O sea, no es que uno tenga una predisposición a enfermedades psicosomáticas. Esta es una manera de funcionar en el mundo. Por eso es que cuando yo les hablo del ejemplo del bebé, pues el bebé, al estar en contacto con su mamá, puede representar la cercanía con ella, la tristeza de no estar, la necesidad de sentir su cuerpo y su cuidado, ¿no? Y entonces ese bebé, al tener papás, mamás, nanas o quien toque ser cuidador de nosotros cuando bebés, nos va a ayudar a entender lo que sentimos, a consolarnos, a que nos ayude a traducir nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y entonces es más probable que como adultos pues tengamos esta posibilidad de representar, simbolizar, tramitar todas esas cosas que nos pasan en el día a día, de poder conectar con las cosas que nos ocurren, sin quedarnos en este lugar de concretud, de así tenía que ser y se acabó, no pienso más allá. Y entonces el cuerpo, al verse desbordado, pues se vuelve el modo en que tramitamos lo que nos sucede. Y entonces es como si uno nunca aprendiera el idioma de las emociones. Y después, cuando algo duele en el corazón, en el alma, digamos, en lo interno, el cuerpo grita porque no sabe hablarlo, ¿no? Es una manera metafórica de decirlo. Es, por ejemplo, si uno tiene cuidadores que nos dejan llorando o que no entienden lo que nos pasa o que no escuchan la manera en que nos estamos moviendo o la manera en que estamos pidiendo o el tipo de llanto, pues es más fácil que uno no aprenda a tramitar las emociones y lo que fuera sucede. Por el contrario, un niño al que se le deje expresar su tristeza o su miedo, ¿no? O se le ayuda a traducirlo, pues es más factible que el día de mañana pues no esté haciendo enfermedades psicosomáticas. Por eso insisto en la importancia de escucharnos, de conectar con nosotros, de ir más allá de lo concreto. Y que bueno,
¿cuánto tiempo es dejar llorar a un niño? O sea, no hablo de segundos o de la mamá que está lavando o que está limpiando o del papá que tuvo que ir a trabajar. O sea, de esas cosas cotidianas que pasan en la vida y que a veces pues generan separaciones naturales y necesarias. Hablo de privación, de aislamiento, del no cuidado de los niños. Ojo, ¿no? Porque de repente uno también puede caer en el extremo de, es que no lo dejen llorar, es que no lo dejen solo, es que estén todo el tiempo con él. No, o sea, los extremos, desde la psicología, más allá del psicoanálisis, desde la psicología, son los que por ahí pueden traernos patología, pueden traernos enfermedad, ¿no? Y al final del día, si uno tuvo por distintas cuestiones papás que en su esfuerzo de cuidarnos no podían dar más que lo concreto, pues bueno, afortunadamente crecemos y podemos desarrollar herramientas, recursos, posibilidades de adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos a través de diferentes abordajes terapéuticos, no solo el psicoanálisis, y empezar a ser un poco como esos papás que no tuvimos, y bueno, pues ya los de la infancia dejarlos descansar, ¿no? Y hacer eso que implica hoy en día, diría, ¿no? Ese adulto funcional que lava, plancha, trabaja, etcétera, pero además que también cuida de él. Y bueno, ¿qué hace el psicoanálisis con este síntoma que es físico y que además no responde a tratamientos médicos convencionales o no reacciona como se esperaría? Porque el síntoma físico, como decía hace rato, se necesita calmar a través de la medicina tradicional, lo cual está bien y es necesario. Pero el psicoanálisis busca escuchar al paciente, porque, como les decía, no es que uno llegue, ¿no?, a terapia y entonces el analista diga, tienes asma porque no lloraste cuando tu perro murió. No es así de simple, ¿no? Ese tipo de asociaciones reducen el fenómeno psicosomático que tiene de fondo una estructura de personalidad, un modo de ser del que hablábamos ya, que es totalmente concreto, ¿no? Y que por ahí no logra representar el impacto de algo que lo sobrepasó. Por lo tanto, el psicoanálisis privilegia el acompañar al paciente para que encuentre sus propias palabras, para que descubra su propia historia. Y eso ayuda a que el cuerpo deje de ser el único que habla, ¿no? Lo decimos muy fácil porque, insisto, no es que se haga en una sesión y entonces uno salga curado, no, es un trabajo de tiempo, de encontrar significados, de escucha profunda de parte del analista, ¿no?, de empeño del paciente por tratar de entender qué le pasa. En la fibromialgia, ¿no?, que es una enfermedad tan multifactorial, tan enigmática en esencia, por ejemplo, el trabajo médico tradicional hace lo suyo, ¿no? Ayuda con paliar el dolor, pero a veces el cuerpo está expresando memorias, dolores conflictivas a través de esa parálisis, de esa rigidez, de los cuales, pues a veces la persona que lo padece no es tan consciente, ¿no? Y insisto, no es como que a simple vista uno pueda decir, seguro esto se asocia con esto. Si fuera así de fácil, no es una enfermedad psicosomática, ¿no? Y entonces no se trata de curar al cuerpo, ojo,
sino de ayudar a la persona, al paciente, a hacerse cargo de lo que le pasa y a través de ello dejar de usar el cuerpo como aparato de descarga. Y algo muy importante es que no siempre se encuentra un significado clarísimo, ¿no? Hay incluso síntomas que no tienen una representación inconsciente tan clara, sino más bien que son como si tuviéramos un cablecito entre el cuerpo y la psique, el alma, la mente, lo afectivo, que por ahí como que no conecta. Y entonces hay como un hueco, un agujero. Y entonces nos encontramos como con un hueco, un agujero, una falla, donde el psicoanálisis ofrece un espacio para que la persona pueda sentir, pensar y hablar. Porque a veces ni siquiera es algo pensado, que el cuerpo y las emociones mantengan una relación. Y solo con eso, que suena, insisto, fácil, pero no lo es, hay que ir bien profundo, el cuerpo deja de cargar con todo el peso. Y el alivio físico se vuelve más fácil de tratar o de llevar a cabo con la medicina tradicional. Insisto, el psicoanálisis no va a curar todo, no es magia, pero ayuda a muchas enfermedades que por ahí tienen un gran componente emocional. Y entonces el cuerpo deja de ser solo biología y empezamos a encontrarnos con una historia personal, familiar, cultural, donde se prohibió sentir, donde algo dolió demasiado, donde muchas veces todo esto se quedó en el cuerpo. Y entonces hay que cuestionar qué historia cuenta ese dolor. Escuchar al cuerpo es escuchar a los otros, pero sobre todo es escucharnos a nosotros mismos. Porque el cuerpo sufre cuando la mente no puede procesar. Y el dolor físico es la única forma de decir algo que no sabemos decir. Y entonces, en vez de juzgar o minimizar el dolor de alguien, podríamos preguntarnos qué necesita decir, qué no puede expresar, cómo podemos acompañarlo sin imponerle nuestro propio sentido. Porque a veces lo más amable es tener con quien hablar y poder explorar cómo es que este padecimiento, esta enfermedad, se ha articulado a lo largo del tiempo, porque generalmente no es algo que se geste o que se dé de la noche a la mañana. Y bueno, hoy dejamos acá el tema de las enfermedades psicosomáticas, pero me gustaría retomar una pregunta que me enviaron vía WhatsApp, donde me preguntaban acerca del superyo. Y aunque me parece que ya lo tocamos en el programa 7, donde hablamos de los mecanismos de defensa, y si no lo han escuchado, vayan a oírlo, me parece que puede ser de utilidad también, o que pueden encontrar cosas interesantes respecto a los mecanismos de defensa o el superyo. A mí me gustaría hablarlo de forma muy, muy clara y muy sencilla, ¿no? Esta pregunta la envió Ana y ella me preguntaba, ¿no?, acerca de qué era el superyo, porque no le quedaba como muy claro. Y entonces yo podría resumir que el superyo forma parte de este concepto de mente tripartita de Freud. ¿Qué es tripartito? Que está dividido en tres, que nuestra mente está compuesta de tres partes: ello, yo y superyo. El superyo sería, en este caso,
la parte de nuestra mente que actúa como conciencia moral. O sea, representa las reglas, normas y valores que aprendemos de nuestros padres y la sociedad. Es como una voz interior que nos dice todo el tiempo, aunque no seamos conscientes de ello, que está bien y que está mal. Y su función es mantener nuestros impulsos y deseos o mantenernos a nosotros a salvo de nuestros impulsos y deseos. Nos ayuda a regularlos. Y entonces a veces puede ser muy estricto o hacernos sentir culpa o vergüenza. Todo dependerá de cómo es que estemos armados, o sea, cuál sea nuestra personalidad. Hay personalidades que son más impulsivas, más infantiles, más narcisistas, más obsesivas. A lo mejor otras son más exhibicionistas o que no les gusta ser mirados y pasar desapercibidos. Dependiendo cómo es que uno es, cómo es que uno tiene armada su mente, dependiendo de eso es que también el super yo se va a manifestar. ¿Qué tanta culpa y ante qué situaciones voy a tenerla o ante qué situaciones me voy a sentir que estoy transgrediendo algo? Todo dependerá de quién es uno. Por eso el psicoanálisis es individualizado. Y bueno, hoy sí dejamos acá por hoy. La próxima semana estaremos hablando de narcisismo y psicoanálisis. Y pues bueno, que pasen una bonita noche. Recuerden que tenemos programa de estreno todos los viernes a las 8 de la noche por YouTube.